supuestamente lo que tenemos que aprender aquí es cómo el estudio de vibraciones mecánicas les puede servir para muchas diferentes aplicaciones. Entre ellas, por ejemplo, en las tareas de mantenimiento en las empresas, usualmente este es el fundamento de muchas de las cosas que hacen. No voy a llegar a hacer vamos a decir, el monitoreo de vibraciones porque no tenemos el equipo adecuado. Pero sí voy a mostrarles cuál es el fundamento de esas prácticas que se realizan en la industria. No prácticas, me refiero a prácticas de experimentos, que son las prácticas diarias de mantenimiento de equipos y en las cuales las vibraciones mecánicas juegan un papel importante. La parte teórica es básicamente, nuevamente, es como un poquito de matemáticas aplicadas. Pero aquí las matemáticas aplicadas van a ser ecuaciones diferenciales y álgebra lineal, las dos cosas. ¿Sí? De ecuaciones diferenciales no es mucho lo que necesito. Básicamente el único tema que necesito son ecuaciones diferenciales ordinarias lineales. ¿Sí? Y también sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer grado. No es algo muy complicado, no es algo que si no lo saben sea imposible pasar el curso. Y también la otra parte viene un poquito de álgebra lineal, porque usualmente ecuaciones diferenciales, sobre todo si son lineales, está íntimamente relacionado con álgebra lineal, de muchas otras formas. ¿Sí? La asistencia, ya saben ustedes, voy a aplicar las mismas reglas que en mecanismos el semestre pasado. El número máximo de faltas va a ser 2. Usualmente el periodo de altas y bajas es 2 semanas, de manera que esas 2 semanas no puedo pasar lista porque si no ya cuando entraran al curso ya estarían reprobadas. ¿Sí? Entonces, sí son 2 semanas, ¿verdad? Periodo de altas y bajas. Entonces voy a empezar a pasar lista a partir de la segunda semana, o sea, de hoy el 15. ¿Sí? Y solo tienen permitido 2 faltas como máximo. ¿Sí? No justificadas. ¿Okay? Ya saben que hay cosas que son totalmente justificables, enfermedades, muerte de un pariente cercano. ¿Sí? No, tampoco no quiero que sea la prima de la abuelita del cuñado. ¿Okay? ¿Está claro? Pero y hay muchas otras razones. Por ejemplo, una operación de alguno de sus familiares cercanos que tengan que estar al tanto. ¿Sí? Es totalmente razonable. ¿Okay? Una revisión médica que ustedes tengan que hacer, cosas por el estilo, es permisible. Hasta cosas por el estilo, por ejemplo, en ocasiones el tránsito es imposible, un accidente en la carretera que no les haya tocado a ustedes, pero sí les detiene un buen número de horas. ¿Ok? Bueno, entonces quiero hacer 2 exámenes para el 90% de la calificación final, exámenes sorpresa para el 10% de la calificación final y tareas y prácticas de laboratorio. Bueno, hay tanto prácticas de laboratorio como prácticas que quiero hacer en Simulink. O sea, quiero hacer las cosas así como muy ambiciosas. Si logro 3/4 partes de lo que pretendo hacer, me daría por bien servido, pero tampoco no quiero pensar de inicio que solo voy a hacer las 3/4 partes de lo que quiero hacer. ¿Okay? El objetivo es hacer todo. Si puedo lograrlo todo, qué bueno. Para la siguiente vez que dé el curso puedo buscar algo más. ¿Sí? Si no puedo hacerlo todo, entonces sería tarea que me quedaría para la siguiente vez que dé el curso. ¿Está claro? Las prácticas, si son de laboratorio, no sabría cómo hacerlas, porque evidentemente no me puedo llevar a un grupo de 60 gentes a hacer una práctica. ¿Sí? Entonces, una alternativa podría ser separarlo en varios grupos. Si tengo la ayuda de alguno de ustedes, podría hacerlo. Otra alternativa sería que algunos asistieran a una práctica y otros a otra, aunque no fuera la misma. ¿Ok? ¿Sí? O sea, dense cuenta que nuestro sistema educativo no está hecho para prácticas de laboratorio. ¿Sí? A tal grado que, por ejemplo, junto con este curso había un curso que se llamaba Laboratorio de Dinámica y Vibraciones. Lo di una vez, ¿sí? Creo que es la única vez que se ha dado en 15 años en la escuela. Lo di con un grupo de 3 personas, era muy agradable. 3 personas las podría mover a cualquier lado sin ningún problema. ¿Sí? Yo soy de la idea de que los cursos debían tener incluidas las prácticas dentro del curso, ¿sí? No aparte. ¿Sí?
Pero también por la forma de enseñanza de la FIME y ahora la de la DICIS, eso nunca se ha contemplado. Los programas de estudio no incluyen, bueno, creo que en electrónica sí, en mecánica no. En mecánica las prácticas usualmente son mucho más complicadas de hacer que, por ejemplo, en electrónica. Yo les pongo un ejemplo, algunos de ustedes son mecatrónicos. En mecatrónicos hacer una práctica en circuitos eléctricos no les cuesta más que comprar lo que llaman breadboard y quizás componentes electrónicos que en conjunto no pasan arriba de unos 300 pesos, 200 pesos. En ingeniería mecánica hacer una práctica de laboratorio, construir, por ejemplo, un pequeño ejemplo de transmisión por bandas, cadenas, puede llevarse hasta 10,000, 12,000 pesos. ¿Sí? Entonces es mucho más complicado. ¿Sí? Por eso es algo que quizás tenemos que tratar de remediar. En las prácticas de laboratorio en la parte de ingeniería mecánica o la parte de ingeniería mecatrónica con cursos de mecánica casi son inexistentes. ¿Ok? Bueno, el contenido del programa. Acuérdense que este es un curso que está prerequisitado con mecanismos. En sentido estricto, pudiera ser, en un tiempo estuvo prerequisitado también por dinámica de maquinaria. ¿Ok? Pero nos pidieron, cuando se hizo la revisión del programa, nos pidieron que hiciéramos lo más corto posible la cadena que iba desde estática hasta vibraciones mecánicas, porque todos estaban prerequisitados. Entonces, dense cuenta, estática probablemente en el momento actual tendrían que llevarlo en tercer semestre. ¿Sí? Si llevan estática en tercer semestre, sería dinámica de la partícula en cuarto semestre, dinámica del cuerpo rígido en quinto semestre, mecanismos en sexto semestre, dinámica maquinaria en séptimo semestre y vibraciones mecánicas en octavo semestre, si no reprobaron ninguna de ellas. ¿Sí? Entonces eso ocasionaba que frecuentemente, vamos a decir, y tradicionalmente los alumnos de mecatrónica siempre dejan las clases de dinámica hasta el final. ¿Sí? La razón era, algunos de ellos me lo contaron, era juntar su 80% de los créditos para poder pedir una cuarta oportunidad. ¿Sí? Y eso varios de ellos me lo dijeron. Siempre encontraba por qué lo llevan tan atrás. Diciendo, no, es que estamos esperando a juntar el 80% de los créditos para que si me reprueba la tercera, tener derecho a una cuarta. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, yo creo que con esto, vamos a decir, hacemos un poquito más accesible que ustedes puedan salir en un tiempo adecuado. Y en sentido estricto, dinámica de maquinaria no es... Sí sería necesario, sí habría cosas que si ustedes supieran dinámica de maquinaria, quizás les harían las cosas más sencillas aquí, pero no es estrictamente necesario. Entonces, por eso se decidió hacerlo de esa forma. ¿Ok? Básicamente lo que necesito es sus conocimientos de dinámica del cuerpo rígido. ¿Ok? Y también un poquito de mecanismos, porque ocasionalmente entre los sistemas mecánicos van a aparecer que los sistemas de masas y resortes están hechos de tal manera que lo que ocurre allí es una especie de mecanismos. Entonces, si ustedes saben cómo relacionar la entrada y salida de los mecanismos, eso les va a facilitar la tarea. Empezaría hablando de masas, resortes y amortiguadores. Quizás esta parte, les soy sincero, estaba revisando mis apuntes y voy a empezar con esta parte. Esta parte la voy a dejar para después. ¿Sí? ¿Ok? Primero voy a empezar con esta parte, que esta parte sería algo así como cinemática de las vibraciones. ¿Ok? Incluyendo series de Fourier. Y después empezaría con masas, resortes, amortiguadores y modelado de sistemas mecánicos. El primer tema es sistemas de un grado de libertad sujetos a vibración libre. Es una situación muy sencilla. Básicamente lo que tengo que resolver es una ecuación diferencial de segundo orden, lineal de segundo orden, homogénea. ¿Sí? Si es homogénea, eso significa que es vibración libre. Si no es no homogénea, significa que es vibración forzada. ¿Ok? Entonces, este tema, si ustedes se fijan, es pequeño, pero me va a llevar una buena cantidad de tiempo, porque tengo que analizar cuando está sujeto sin amortiguamiento y también con amortiguamiento viscoso. También voy a ver amortiguamiento tipo Coulomb, pero seguramente lo voy a ver simplemente haciendo una simulación en Simulink. ¿Ok? Simplemente para que ustedes noten cuál es la diferencia del comportamiento viscoso al amortiguamiento tipo Coulomb, que sería fricción seca. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, la siguiente parte también es bastante importante. Si ustedes se fijan, creo que les dije que iba a ser un examen más o menos a la mitad de este tema.
Probablemente la mitad de este tema sería aquí. ¿Ok? ¿Está claro? Ya cuando vean que voy por aquí, significa que el examen viene pronto. ¿Está claro? En sistemas de un grado de libertad sujetos a vibración forzada, primero voy a empezar con la excitación armónica y después excitación periódica. Entonces, tengo que analizar varios casos. ¿Cuál es la respuesta de un sistema bajo una fuerza armónica de magnitud constante? ¿Ok? ¿Cuál es la respuesta de una fuerza armónica de magnitud proporcional al cuadrado de la frecuencia? Ustedes se preguntarán, ¿por qué esto? Porque este es el caso que se presenta precisamente cuando tengo un eje desbalanceado, que es una situación muy común. En un eje desbalanceado, la magnitud de la fuerza es proporcional al cuadrado de la velocidad, porque es directamente proporcional a la aceleración del centro de masas. Y la aceleración del centro de masas, recuérdense que si mi centro de masas no coincide con el eje de rotación, es proporcional al cuadrado de la velocidad angular. ¿Está claro? Después de eso, respuesta bajo movimiento armónico de la base. ¿Sí? ¿Qué situación sería esta? Por ejemplo, podría ser... ¿Han visto, por ejemplo, en las fábricas de pinturas, bueno, en los distribuidores de pinturas, cuando le van a hacer las pinturas, que lo meten una vez que le ponen, casi siempre tienen lo que tienen pintura blanca, y allí le van anexando los colores de acuerdo con una cierta fórmula, después la tapan y la ponen en una vibradora, básicamente, empieza a vibrar. Entonces, ese sería más o menos un ejemplo de movimiento en la base. Dejen ponerles otro ejemplo típico. ¿Ustedes han vivido cerca de un lugar donde vayan abriendo una calle que usan vibrocompactadoras? ¿Sí? Ok. Por ejemplo, en el antiguo lugar donde yo trabajaba, en el Tecnológico de Celaya, más o menos allí como por el año 2000, ampliaron la calle. ¿Sí? Y usaron, en la ampliación de la calle usaban vibrocompactadoras. Nuestras oficinas quedaban como calcularía unos 20 metros de la acera de la calle. Entonces era relativamente alejado. Pero en el momento que usaban vibrocompactadoras teníamos que apagar las computadoras, porque la vibración era tal que había el riesgo de que se dañaran los discos duros. ¿Ok? Entonces dense cuenta que también esa situación es importante. ¿Está claro? ¿Sí? Por ejemplo, no sé, también en los mercados de abastos es muy frecuente que tengan sistemas de refrigeración para mantener las verduras, sobre todo frutas, sin que se les echen a perder durante periodos relativamente largos de tiempo. A mí me gustaba ya, hace mucho tiempo que no voy, pero me gustaba ir al mercado de abastos porque es como una especie de subcultura muy especial, muy particular, que tiene sus detalles muy interesantes. ¿Sí? Les puedo decir que, por ejemplo, alguna vez tuve un profesor visitante de Italia, casado con su mujer era francesa, y le gustaba ir a esos lugares porque decía que esa variedad, la variedad de frutas y verduras no se veía en sus países. ¿Sí? Además, dense cuenta, es como muy folclórico para alguien que viene del extranjero, de pronto ir al mercado de abastos y ver, primero que evidentemente no es nada higiénico, ¿sí? Pero haciendo a un lado eso, ¿sí? Sinceramente, ver la acumulación de frutas y verduras que para europeos no tienen tanta variedad de frutas tropicales, de pronto es una experiencia muy diferente a lo que están acostumbrados. A mí me gusta porque vamos a decir, como les digo, cuando digo una subcultura no lo digo en términos derogatorios, sino en términos de que es una cultura muy especial que fuera como aparte del resto de la sociedad. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, entonces, les comentaba, frecuentemente yo pasaba por los andenes y frecuentemente tienen sistemas de aire acondicionado y refrigeración que probablemente están muy mal instalados, ¿sí? Que están desbalanceados y todo eso. Y ocasionalmente ustedes van pasando por los andenes y se alcanza a sentir la vibración de los sistemas de aire acondicionado. Frecuentemente los andenes están fracturados precisamente por la vibración que producen los sistemas. ¿Ok? Entonces, por eso es importante el movimiento armónico en la base. ¿Qué aplicaciones? Después vienen las aplicaciones. ¿Cuáles las que tengo? Aislamiento de vibraciones, instrumentos de medición y balanceo de rotores. De balanceo de rotores no estoy muy seguro que pueda hacerlo, porque no tengo un equipo experimental que pueda hacer eso de momento. ¿Ok? ¿Sí? Voy a ver si me puedo darme la tarea de construirlo rápidamente,
para tenerlo listo, pero no se los aseguro. Y después, respuesta bajo una excitación periódica no armónica. ¿Sí? ¿Okay? Acuérdense, la armónica es la ecuación que ustedes ya conocen. Si fuera una fuerza sería F de T, sería igual a F0 por el seno de WT más phi. Ocasionalmente phi podría ser 0, pero esta sería una fuerza armónica. Si no es, puede ser periódica, pero no armónica. Dense cuenta, si sobre todo ustedes han tenido cursos de mecatrónica, ustedes conocen lo que hay generadores de señal, y el generador de señal puede darles un impulso de diente de serra, puede darles una onda cuadrada. Esas serían funciones, excitaciones armónicas, perdón, no periódicas, pero no armónicas. ¿Sí? Entonces, ocasionalmente también uno tiene que analizar esa situación. Y esto lo puedo hacer tanto haciéndolo un análisis, precisamente usando series de Fourier, o bien, por otro lado, haciendo simulaciones en Simulink. ¿Ok? Bueno, una vez que tengo eso, entonces vendría sistemas de un grado de libertad sujetos a excitaciones no periódicas. No estoy seguro que alcance a ver esto. ¿Sí? Les soy sincero. ¿Sí? ¿Qué significaría esto? Son precisamente los casos que les digo. ¿Cuál sería la respuesta a un sistema de escalones? Respuesta a rampas, respuesta a excitaciones arbitrarias. Y entre ellos juega un papel importante algo que se llama la integral de convolución. La integral de convolución básicamente les permite analizar cuál es la excitación de un sistema para un impulso, y después con la integral de convolución poderla hacer para una respuesta, para una excitación arbitraria. Entonces, esta parte no estoy seguro que la vaya a ver. Lo que sí estoy seguro es que voy a ver esto de 2 o más grados de libertad. ¿Ok? En sistemas de 2 o más grados de libertad, empezaría primero las ecuaciones de movimiento. ¿Sí? Allí forzosamente voy a tener que usar matrices. Entonces tengo que usar la forma matricial de las ecuaciones de movimiento. Voy a analizar cuáles son las propiedades de las matrices de inercia y rigidez. Tradicionalmente, no necesariamente, pero tradicionalmente esas matrices son simétricas. Y si son simétricas, eso hace las cosas muy agradables. Porque me dice que los eigenvalores que vendrían siendo las frecuencias naturales del sistema van a ser siempre reales. ¿Ok? ¿Está claro? Después tengo que hablar de frecuencias naturales y modos de vibración. Este modo de vibración es algo que no aparece en los sistemas de un grado de libertad. Pero en el momento en que tengo 2 o más grados de libertad, el concepto de modo de vibración es importante. ¿Ok? Sistemas que presentan modos de cuerpo rígido también es importante. Ortogonalidad de los modos de vibración respecto a las matrices de resistencia y rigidez. Por eso algunos conceptos de álgebra lineal son importantes. ¿Sí? Análisis modal. Bueno, discúlpenme, aquí esto debía ser se me pasó. Matriz modal, coordenadas modales, desacoplamiento de las ecuaciones de movimiento mediante coordenadas modales, sistemas no amortiguados sujetos a vibración forzada con excitación armónica. ¿Sí? Y aquí ya nada más pongo excitación armónica. Absorbor de vibraciones es una de las aplicaciones, y sistemas con amortiguamiento proporcional y sistemas con amortiguamiento viscoso arbitrario. No sé si alcance a ver esto último. ¿Sí? De la bibliografía, aquí les puse algunos, ni siquiera, vamos a decir, están las notas de clase, que usualmente eso es suficiente, pero aquí les pongo algunos otros ejemplos. Creo que es todo lo que tengo que decir de esto. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta al respecto? ¿Hay alguna pregunta al respecto? ¿No? ¿Todo está bien? Ok, bueno.